Ah, ok, ya, genial. Ya, en este punto vamos a ver brevemente qué es lo de la operación de separación de líquido-líquido. Entonces vamos a tratar de entender qué es eso de alimentación, refinado, extracto, solvente, cómo se usa, cómo identificar los componentes y sobre todo, pues, cómo realizar algunos de los cálculos respecto a cuando te piden, por ejemplo, la composición del refinado, la composición del extracto, de la mezcla, cuánto sale de refinado, cuánto sale de extracto, y también, por ejemplo, cómo es que a partir del diagrama, pues del triangulito del diagrama ternario, se puede extraer los datos de ahí para resolver los problemas, ¿no? Y también, pues, cómo es que también dentro de las tablas que nos dan normalmente con los datos de equilibrio, pues, se pueden extraer, ¿ya? Entonces, lo primero para eso es volver a recordar brevemente, pues, la operación, ¿no? ¿Cómo se da esta operación? Esta operación en realidad consiste justamente en tratar de extraer de una mezcla un componente que a nosotros nos interesa, por decirlo así, ¿no? Ya, entonces, lo que normalmente se tiene es de que tú, digamos, a la operación de extracción, tú, bueno, o entra, por decirlo así, una alimentación que está denotada por F. Esta alimentación tiene normalmente dos componentes, ¿no? Vamos aquí, para hacerlo más fácil de entender, vamos a poner aquí estos compuestos que están en función de aquí del ejemplo, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que hay una mezcla de ácido acético y metil isobutilcetona, y que a esto se le está añadiendo agua pura, ¿ya? Entonces, para generar pues la parte de extracción líquido-líquido, ¿no? Entonces, lo que siempre hay que identificar primero son estos compuestos, ¿no? Estas letritas A, B y S, ¿no? El A se refiere al soluto, es decir, al compuesto, digamos, de más importancia o al que tú quieres como separar luego, ¿no? O extraer, por decirlo así, ¿no? En este caso es el ácido acético, ¿ya? Y luego el disolvente o diluyente también le dicen, sería en este caso el metil isobutilcetona, que normalmente lo ponen como MIC o MIC, ¿ya? Y finalmente está el solvente o digamos ese agente con el que tú vas a querer extraer tu sustancia de interés, es decir, el ácido acético, para luego pues separarlo, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los componentes. Lo primero es identificar esto es fundamental para que luego no nos confundamos durante el procedimiento. Bueno, entonces, recordando esta parte, lo que decía es que la alimentación normalmente tenemos una mezcla del soluto y el diluyente, ¿no? En este caso sería ácido acético y MIC, que están mezclados en una determinada proporción, ¿no? Luego lo que se añade o entra otra corriente del solvente. En este caso, normalmente los solventes son puros, en este caso es agua, se usa agua. Y lo que va a pasar en la operación es que se mezclan, y una vez se mezclan, llegan al equilibrio y ahí es donde normalmente se deja reposar o se consigue la parte de la separación, es decir, se generan dos fases digamos, por la misma naturaleza de los compuestos. Hay una fase que está en la parte superior, que sería la fase liviana, y la fase pesada que se va pues, para abajo, ¿no? Estas dos fases están relacionadas con el refinado y el extracto. Y justamente lo que vamos a entender es cuál es la diferencia del refinado con el extracto, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es de que en realidad el extracto, por decirlo así, es el solvente, o sea, el S que hemos puesto, en este caso que es agua. El extracto sería principalmente agua, por eso lo pongo aquí S más, es decir, que hay mayor cantidad o principalmente se trata de agua, es decir, del solvente, que ha extraído digamos, ha robado, entre comillas, el soluto, es decir, ácido acético de la alimentación, ¿no? Porque ese es el objetivo principal de esta separación. Y también, pues, hay un poquito de B, de diluyente, ¿no? Del MIC, ¿ya? Y lo importante es entender de que tanto con el refinado como el extracto, en realidad hay de todo, o sea, hay, digamos, los tres compuestos, solo que están en distintas proporciones, ¿no? En el extracto, como le mencionaba, era principalmente el solvente, es decir, en este caso es agua. O sea, el extracto es principalmente agua con una cantidad considerable de ácido acético, ¿ya? Y un poquitito de diluyente. En cambio, el refinado, lo que estaría pasando, el refinado básicamente sería la mayoría de su composición, en este caso sería el B, es decir, el metil-isobutilcetona o MIC, que proviene, si nos damos cuenta, de la alimentación. Es decir, en la alimentación, lo que principalmente hay es MIC también, ¿no? Entonces, lo que uno está haciendo es, pues, ya que se ha robado este A, el extracto, entonces lo que queda, el refinado, es justamente lo que está quedando de B, ¿no? Entonces, por eso es que aquí principalmente es MIC. Y también hay una menor proporción de
ácido acético, porque la operación no es 100% eficiente, es decir, nunca se lleva todo el A, por decirlo así, el extracto. Y finalmente también hay un poco del solvente que se utiliza agua, ¿no? Ya que aquí se han mezclado previamente. Entonces, digamos, estos datos de equilibrio que uno puede tener a una determinada temperatura son escritos o normalmente nos lo dan a través de un diagrama como este, perdón, como una tablita como esta, ¿no? Donde nos dan información acerca de, normalmente dos aspectos que tienen diferentes nombres, ¿no? A veces lo ponen como, por ejemplo, aquí aparece capa acuosa, capa orgánica, ¿no? Lo que debemos entender es que estos dos se están refiriendo uno para el refinado y el otro para el extracto. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuál es, digamos, el refinado y cuál es el extracto? Eso tiene que ver, como les mencionaba, con lo que lo compone principalmente, ¿no? El extracto, ¿qué es principalmente? Es ese, es decir, el solvente. En este caso, ¿qué es principalmente? Sería agua. Si nos fijamos, aquí nos dicen justamente capa acuosa y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si la mayoría de composición es agua, entonces tendría sentido decir que es una fase acuosa o una capa acuosa, por decirlo así. En cambio, en el otro lado está el diluyente, que en este caso es metil isobutilcetona, es decir, el B, ¿no? En este caso, el B, que aparece acá, eh, que está, bueno, acá rosadito, que es la parte que lo compone principalmente el refinado. Entonces, por eso es que normalmente a veces se le pone a esta otra parte del refinado como capa orgánica, ¿no? Entonces, este de acá sería el refinado, y el extracto, lo voy a poner acá, este sería el extracto, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay otras formas también como lo denominan, ya que por ejemplo, como mencionaba, ¿no? Aquí el extracto le dicen capa acuosa o fase acuosa, pero refinado, por ejemplo, si es que fuese, imaginemos, benceno, también se le podría llamar capa orgánica o también capa bencénica, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente es tratar de identificar eso, ¿no? En la capa acuosa, además, en los datos que aquí nos presentan de porcentaje de peso, nos damos cuenta que el agua es el que tiene mayor porcentaje, entonces, lógicamente, es el que predomina. Y en cambio, en la capa orgánica, ¿cuál es el que tiene mayor porcentaje? Sería el MIC, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que principalmente tratar de identificar dentro de estos datos. Nos lo pueden presentar de distintas formas, pero lo que debemos identificar es eso, ¿no? ¿Cuál es el extracto, cuál es el refinado y de cuál hay más? Pues lógicamente tiene que coincidir. ¿Ya? Vale, entonces, una vez teniendo eso, lo ahora importante es entender cómo es que se lleva a cabo este diagrama, ¿no? El diagrama ternario de extracción líquido-líquido, ¿ya? Para eso, pues vamos a entender un poco más acerca de ¿qué cosa, digamos, representa esto, ¿no? Entonces, lo que debemos entender es que todo este gráfico está representado en fracciones de peso, ¿no? Es decir, fracción másica, por decirlo así, ¿ya? Y es importante, muy importante tener en cuenta estas letritas, ¿no? Porque nos está indicando el solvente, soluto de este disolvente y todo eso, ¿no? Y eso sí es importante tenerlo en orden acá. Es decir, el A, el soluto, siempre va a ir en esta parte de arriba. El B, que es el MIC, va a ir en esta parte que está abajo, y en la otra esquina necesariamente tiene que ir el S, en este caso sería el agua. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nos va a indicar, o sea, si nosotros vamos más para arriba o vamos para la derecha, izquierda, lo que nos va a indicar qué cosa es lo que está escrito acá, ¿no? Si nosotros subimos, digamos, subimos o bajamos, lo que estamos haciendo es modificar la fracción de A. ¿Y cuál es la fracción de A? En este caso sería la fracción de ácido acético. Si yo subo más, quiere decir que hay más fracción de ácido acético. Ahora, debemos recordar que este diagrama va desde 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. O de 0 a 100% también, ¿no? Como uno gusta. 0 a 1 también en esta parte. Entonces, si es que yo voy más arriba, hay más fracción de ácido acético. Y si yo, por ejemplo, voy más a la derecha, lo que estoy haciendo es de que esta parte representa la fracción de S, que en este caso es agua, ¿no? Entonces, yo si voy a la derecha, estaría teniendo más fracción de agua. Ya. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque ahora con los datos, cuando lo vamos a tratar de graficar o ubicar los puntos, es importante tener en cuenta esto que menciono, ¿no? ¿Qué representan cada uno, digamos, de estos lados del triángulo, por decirlo así? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a continuar, ya yendo a cómo es que uno puede realizar el diagrama, ¿no? Ya específicamente para este caso, ¿ya? Entonces, lo que debemos identificar es de que, como decía, ¿no? Anteriormente, lo que me importa es la fracción de A, ácido acético, y la fracción de S, de agua. Entonces, de aquí, de ambas capas, en este caso la capa acuosa o extracto, y acá refinado, lo que voy a tener que extraer, por decirlo así, sería el porcentaje o fracción de ácido acético, y eso está acá, y también la fracción de agua, ¿no?
Y lo mismo para el otro caso, fracción de agua y fracción de ácido acético. Entonces, la fracción de mic lo vamos a dejar de lado porque no lo vamos a utilizar, por decirlo así. Entonces, aquí está en porcentaje, en peso, en porcentaje, pero yo aquí, por ejemplo, ya lo he pasado a fracción, a fracción másica, ¿no? Es decir, el 98,45 a mí sería 0,9845. Y así, ¿no? Hay que pasarlo con cuidado. Ya tenemos cada una de las fases. Entonces aquí, esta fase acuosa que decía antes, esto se refiere al extracto. Lo voy a poner acá nuevamente. Y esta capa de arriba es el refinado. ¿Ya? Entonces simplemente hay que recordar eso porque al momento de graficar hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, si uno lo grafica a mano o en Excel, pues simplemente es ubicar los puntos que aquí aparecen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Excel, ¿cómo sería? Simplemente iría acá a seleccionar datos. Y dentro de seleccionar datos, pues lo que yo hago es como crear uno o agregar, ¿no? En este caso lo voy a modificar nada más ya que lo he creado. Lo único que hago es, bueno, pongo, por ejemplo, cuando me estoy refiriendo al extracto, entonces agarraría los valores de X. ¿Cuáles son los valores de X según mi gráfico? Son estos, ¿no? Los valores de X son la fracción de agua, de S. Entonces tendría que agarrar este de acá, este, ¿vale? Entonces eso es lo que exactamente aquí está sombreado. En cambio, los valores de Y, ¿qué es lo que hago? Agarro el otro. ¿Por qué? Porque estos datos de acá representan esto, ¿no? La fracción de ácido acético. O sea, el valor en el eje Y sería, en el eje X y este sería el eje Y, ¿no? Estoy poniéndolo acá, ya. Y eso es para el extracto, como aparece ahí. Entonces, hago exactamente lo mismo para el refinado, ¿no? Entonces, refinado es simplemente agarrar la parte de X y, perdón, el porcentaje de agua en X y en Y el porcentaje de ácido acético. Lo pongo, bueno, aquí ya lo activo porque ya lo había puesto. Y pues lo que vamos a tener es esto, ¿no? Entonces, acá si hacemos clic, pues vamos a ver que la parte como de la derecha es la parte del extracto y la parte de la izquierda es el refinado, ¿ya? Entonces, lo único que ahora faltaría hacer, entre comillas, es unir estos puntos, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué debemos unir? Porque estas líneas son importantes para luego el desarrollo. Se les denomina también líneas de unión. Entonces, lo que único que debemos hacer es juntar estas líneas, ¿no? Así, según los datos, ¿no? O sea, lógicamente esto con esto, ¿no? Y el siguiente con el siguiente, ¿sí? ¿No? Bueno, como estoy poniendo acá, sí, así, ¿ya? Entonces, una vez y realice eso, pues lo que yo finalmente voy a tener es algo como lo que aparece aquí a la derecha, ¿ya? Aquí ya incluso los puntos están juntados, esto es como la curva binodal, me parece que se le dice. Y estas líneas de unión que deben estar acá, ¿no? Ahora, lo que debo recordar es que este gráfico, como es un triángulo rectángulo, solo que aquí está como la parte es muy pequeña, pero o sea, si se ve, por eso es que lo he puesto aquí, así, ¿no? Esto debería estar así como un triángulo, más o menos, como lo he puesto, ¿no? Simplemente para recordar eso. Pero principalmente lo que debemos hallar es esto, ¿no? Es decir, haciendo este gráfico ya tenemos, digamos, gran parte del desarrollo, ¿no? Porque luego lo único que nosotros debemos hacer es trazar líneas y identificar los puntos más importantes. Y eso es lo que vamos a ver ya a continuación, ¿no? Pero esta primera parte del gráfico es fundamental, hacerlo de este modo, como más o menos estoy mostrando, ¿no? Solo hay que tener en cuenta bien los lados y las fracciones y así, ¿no? Cuál es el refinado y el extracto, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya yendo netamente a la parte del problema que nos ponen acá, entonces vamos a identificar qué partes nos están dando, por decirlo así, ¿no? O qué información nos están dando. Entonces, vamos a chequear, ¿no? Entonces, siempre lo importante es poner los datos iniciales que nos dan ya a nosotros. Entonces, vamos a leer nuevamente, ¿no? Nos dicen que en un proceso de extracción se mezcla 50 kilogramos de agua pura. En este caso ya nos dan incluso cuál es el ES, ¿no? Pero si no nos dieron, simplemente, normalmente cuando nos dicen que es un componente puro está ingresando, ese normalmente es el solvente, ¿no? Entonces aquí lo que yo puedo decir es que el solvente es agua, ¿no? Ese, ¿ya? ¿En qué cantidad me están dando el agua? Me dice, se dice 50 kilogramos de agua pura, kilogramos por minuto, ¿no? 50 kilogramos. Luego nos dicen con 50 kilogramos de una solución compuesta, o sea, no están hablando ya de una mezcla. Entonces, esa otra mezcla sería la parte de la alimentación.
Ay, ya, uy, no. Entonces, perdón. Lo que estaba diciendo, a ver, ¿dónde me quedé? Ya, entonces lo que te estaba diciendo es que es importante identificar la parte de los compuestos necesarios, de los datos iniciales, perdón, ¿no? Lo que nos estaba diciendo es de que ya nos dan en la cantidad de S, nos dan también la mezcla, es decir, la alimentación, ¿no? Que es la mezcla de A y B. Nos dicen que eso es 50, es decir, el total, ¿ya? Y además de eso nos dicen también que el porcentaje en peso de ácido acético, es decir, del soluto es 35%. Entonces, aquí yo pongo este XF, que representaría el porcentaje de A dentro de la mezcla de la alimentación. Eso es 35% de peso, eso sería 0.35. Y ya no pongo el otro dato porque es simplemente el complemento para 100%, ¿no? Ya. Entonces, lo otro que tengo que hacer básicamente con esta parte sería ahora realizar el balance de masa, ¿no? El balance de masa son solamente dos balances, ¿no? Primero el balance general, es decir, lo que entra es igual a lo que sale, es decir, aquí, ¿no? El F más el S, es decir, alimentación más solventes, el refinado más el extracto, el total, ¿no? Y que adicionalmente todo eso, o sea, lo que está acá, es igual a M. ¿Y M qué cosa es? Es la mezcla, ¿no? Es cuando se ha mezclado estos dos, todo está aquí junto, entonces, pues lógicamente las masas tienen que sumarse. Y el otro balance es el balance específicamente para el componente más importante, el soluto. Entonces, aquí lo que se hace es que el valor de F se multiplica por la fracción de soluto, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es cuánto soluto está entrando acá, cuánto soluto está entrando acá, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Sería S por la fracción de soluto en esta corriente S. Y si no nos damos cuenta como el solvente es puro, entonces no entra nada de ácido acético, ¿no? Entonces, desde ya podemos decir que este I es cero, ¿no? Pero igual esto es parte del análisis, ¿no? Lo mismo, ¿no? El extracto también va a tener aquí su porcentaje, por decirlo así, de ácido acético, es decir, de A, ¿no? Esto va a tener un porcentaje de ácido acético y este también tiene un porcentaje de ácido acético. Entonces, eso simplemente sería el extracto multiplicado por su fracción más el refinado multiplicado por su fracción de ácido acético en este caso, ¿no? Y todo es igual, pues, al valor de la mezcla multiplicado por la fracción de ácido acético que hay en la mezcla, ¿no? Es decir, de A. La fracción de A que hay ya cuando todo está junto, ¿no? Y no cuando ya está separado. Ya. Entonces, a partir de estos dos balances, lo que se va a calcular finalmente es los distintos puntos, porque una de las cosas que no sabemos, y es lo puesto acá, vamos a recordar, ¿no? Es de que, por ejemplo, lo que decía, ¿no? El IS, que representaría la fracción en el solvente que ingresa, como no hay nada de ácido acético, entonces esta fracción es cero, ¿no? Es puro. Ahora, el I1, que lo que mencionaba representa la fracción de ácido acético en el extracto, no lo sabemos. Lo mismo para la fracción en el refinado, ¿no? Tampoco lo sabemos. El M1, por ejemplo, ya lo podemos saber. ¿Por qué? Porque el M1, si nos damos cuenta, es F más S, ¿no? O sea, lo que está entrando. Y F y S sí lo sabemos, entonces esto sería simplemente la suma, que sería 100. Y finalmente tampoco no sabemos el valor de la fracción en la mezcla, ¿no? De la fracción de soluto en la mezcla. La fracción de ácido acético tampoco lo sabemos, pero esa es una de las cosas que podemos comenzar a calcular, ¿no? Entonces, este XM lo vamos a calcular al despejar simplemente la ecuación de acá, ¿no? Entonces, lo único que está haciendo acá es de que si nos damos cuenta, esto es igual a esto, entonces este valor de F ya lo sabemos, S ya lo sabemos, XF también nos dan de dato, esto es cero, sabemos, ¿no? M1 también lo sabemos, entonces simplemente lo que hacemos es despejar XM1, como está acá. Lo despejan de este modo y simplemente lo que haríamos es ahora reemplazar con los datos que ya tenemos. Entonces, simplemente sería reemplazar F, XF, entonces, aquí están, por ejemplo, todos los datos. ¿Ya? Por ejemplo, también está I del solvente, el IS, entonces eso sería cero, por ejemplo, entre la cantidad total M1, 100, ¿no? Simplemente estoy multiplicando y reemplazando los datos. Y eso, por ejemplo, me sale al final 0.175, que representaría la fracción de cuánto A, es decir, ácido acético hay dentro de esta mezcla, ¿no? De esta mezcla M, ¿no? Cuando todo se junta. Ahora, este valor es importante porque nos va a permitir hallar un punto dentro de la gráfica que es un punto importante que se le denomina punto de mezcla, ¿ya? Porque con ese punto de mezcla podemos saber luego otras cosas como la composición del refinado y del extracto. ¿Ya? Entonces, simplemente, digamos, lo que tenemos que hacer ahora es identificar ese punto de mezcla, ¿ya? Punto de mezcla M. ¿Cómo lo identificamos? Lo primero que debemos hacer es graficar en este de acá,
digamos, es la misma gráfica, ¿no? Si nos damos cuenta, solamente que yo he puesto acá, pues, estas dos líneas principales, las otras les he dejado para que no esté muy junto todo, ya, pero es lo mismo, ¿no? Lo primero que debemos hacer es identificar dónde está F, es decir, la alimentación, y S, lo que está entrando de solvente. ¿Cómo identificamos eso? Básicamente con la información inicial, ¿no? Por ejemplo, F nos dice que tiene en su composición de ácido acético o de A es 0,35. Entonces, estaría a esta altura, ¿no? 0,35 a esta altura. ¿Ya? Pero lo que además sabemos es de que, porque debemos de recordar que este eje de acá representa el porcentaje de ácido acético. Mira, este eje de acá, ¿qué cosa representa? Representa la composición de agua. ¿Y cuánta agua hay en la alimentación? No hay nada, hay cero, ¿no? Entonces sería cero, por tanto el primer punto estaría acá, ¿no? Justo al inicio, ya, donde justamente yo he puesto ya el punto F, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo para el solvente, ¿no? Que está ingresando. Este solvente, ¿cuánto de agua tiene? Tendría 100%, ¿no? O uno, porque es agua pura, ¿no? ¿Y cuánto de ácido acético tiene? Tendría cero, ¿no? Entonces, porque no tiene nada de ácido acético, entonces sería cero y uno, entonces aquí estaría el otro punto. Lo ubicamos ese punto y simplemente lo que tendríamos que hacer es hacer una línea que una esos dos puntos. Esa línea, pues lo podemos poner acá, lo voy a poner de 0,35 acá exactito, debería ir hasta el valor de ese, ¿ya? Entonces, esta es la primera línea que siempre debemos construir, la que une la alimentación y el solvente, la cantidad de solvente, ¿no? Ahora, ¿qué es la otra cosa que debemos de identificar? Es utilizar este punto que hemos hallado, es decir, la composición en el punto de mezcla. ¿Y cómo luego entonces hallamos el punto de mezcla? Simplemente proyectando, ¿qué cosa? Este valor. Entonces, identificamos, este es el porcentaje de ácido acético en la mezcla, entonces vamos a 1,75, está más o menos por acá. Entonces lo que haríamos es agarrar, identificamos ese valor, entonces eso estaría más o menos por ahí, ¿no? Entonces, donde choca con esta línea que hemos construido, ahí podemos decir que es el punto de mezcla o el punto de mezcla M, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo de ese modo. Ya. No se quiere poner. Ya. Entonces, digamos, ese gráfico hemos hecho. Ya. Ese gráfico que hemos realizado nos sirve para identificar ese punto, el punto de mezcla M, ¿no? Entonces, lo voy a poner acá más clarito. Vale. Entonces, ese punto de mezcla simplemente pues ya lo podemos, incluso cuando uno lo dibuja así como a mano, pues más o menos puede identificar dónde estaría, ¿no? Pero lo voy a poner acá más o menos para que se vea aproximadamente, ¿no? Dónde estaría más o menos por ahí, digamos, ¿ya? Ese punto de mezcla M lo voy a poner acá para que no se nos olvide. Ese sería el punto de mezcla. Ahora, este punto de mezcla, ¿para qué cosa sirve? Para nosotros luego identificar la composición del extracto y el refinado. ¿Y cómo vamos a identificar eso? Siguiendo este procedimiento que dice, ¿no? Usaremos, luego proyectaremos la recta del extracto y refinado. Entonces vamos a construir una recta, pero ¿cómo vamos a construir esa recta? Usando de referencia las líneas de unión. ¿Cuáles son las líneas de unión? Las líneas de unión son estas verdes que están acá, estas de acá, ¿no? O sea, las que unen estos puntos, ¿no? De la curva del equilibrio. Estas son las líneas de unión. Y si nos percatamos, ¿qué quiere decir? Que, o sea, entre este rango hay varias líneas, ¿no? O sea, que unen, solo que no la vemos. Por ejemplo, acá hay una línea así, hay líneas así, hay líneas así. Entonces, hay una línea específicamente que pasa por ¿dónde? Que pasa por M. Que choca en M y va acá. Entonces, esta línea que choca en M o pasa por M es la línea que nos va a indicar dónde está el extracto y dónde está el refinado y su composición. Como habíamos visto, esto de acá, recordemos que era el extracto, ¿verdad? Entonces, donde choca con esta curva de acá que hemos construido, esto sería el valor del extracto, o E1. Y donde choca con la otra parte sería el valor del refinado. Y con esos puntos ya podríamos saber más o menos la composición, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos hacer es ayudarnos más o menos aproximar, por decirlo así, en este caso, ya que las líneas son más o menos paralelas, ¿ya? Lo único que necesitaríamos hacer es aproximar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es aproximar un poco esta línea. ¿Por dónde estaría pasando, no? Yo voy a aproximar lo que más o menos, o sea, siguiendo la tendencia de las líneas que están ahí, sería aproximadamente por ahí, ¿no? Entonces, eso lo voy a, por ejemplo, poner de otro color para que se vea, por ejemplo, acá medio,
amarillito, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta línea, la que yo he más o menos proyectado, he aproximado, es la línea que me indicaría cuál es la composición del extracto hidrogenado, ¿no? Como decía, donde choca en la curva con la parte donde está azul, de los puntitos azul, eso sería el extracto. Entonces lo voy a poner, este punto sería el extracto. Y el refinado sería esta parte. Entonces, como ya tenemos los puntos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es únicamente ir a esta parte y identificar, a ver, ya. Lo que tendríamos que hacer es únicamente ir ahora a esta parte, o sea, ver en el gráfico dónde están ubicados y por tanto decir cuál es su composición respecto al agua y cuál es su composición respecto al ácido acético, porque debemos recordar que el extracto y el refinado tienen los tres compuestos, ¿no? Entonces vamos a identificar eso, ¿ya? Entonces, primero comenzamos con el extracto. El extracto 1, bueno, E1, ese punto, si nosotros lo proyectamos así, ¿no? Hacia la izquierda, o sea, a donde choca con este lado, vamos a poder saber más o menos dónde está el valor, ¿no? Que estaría aquí en 1.8, por ejemplo, ¿no? Simplemente voy a poner unos datos para aproximarlo. Y E1, por ejemplo, ¿dónde estaría? Estaría en, perdón, respecto al eje X, estaría en 0.78, por ejemplo, ¿no? Eh, Esto debemos recordar que estos de acá nos dan información. Por ejemplo, este de acá, ¿qué cosa sería? Sería el porcentaje de ácido acético, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería el porcentaje de A, porque A es ácido acético. El porcentaje de S sería lo de acá, ¿no? 0.78. Ya. Entonces, para agilizar eso, entonces, ese mismo procedimiento lo haríamos como está acá, ¿no? Entonces, lo voy a poner simplemente, es lo mismo. Creo que aquí ya está puesto, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? El primero que está más o menos aproximado sería a 1.85, más o menos es lo que decía, ¿no? Aquí está más o menos a 1.85 y la composición de agua, o sea, de S que tiene esto sería 0.78 acá. Y por tanto el B sería lo que completa uno, nada más, no necesitamos identificarlo. ¿Ya? Y lo mismo sería para la parte del refinado, ¿no? El refinado choca acá, entonces lo que proyectamos hacia este eje sería el porcentaje del soluto, ¿no? En este caso el XA o X1 que aparece ahí, ¿no? En las ecuaciones. Esto de acá sería más o menos 0.16, ¿no? ¿Sale? Y el porcentaje de agua que habría sería más o menos la proyección de acá, ¿no? En este caso 0.085, ¿no? Es aproximadamente, ¿no? Aproximando. Igual eso tenemos que sacarlo aproximando. Y el XB, a la fracción del MIC, por decirlo así, sería lo que completa uno nada más, ¿no? Para lo que falta para que complete uno, que sería 0.750. ¿No? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Lo que debemos reconocer, por decirlo así. Como ya tenemos o sea, estas composiciones, entonces lo único que necesitamos hacer ahora es volver ¿a dónde? A los balances, ¿no? A partir del balance, si tú despejas, por decirlo así, aquí ya está puesto directamente, pero si tú haces la parte de la matemática, pero, o sea, incluso ya esto está directo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos dice? Que el extracto lo puedo calcular con ¿no? O sea, M1 o el M, la mezcla total, multiplicado por esto, ¿no? El XM1 sería la fracción de ácido acético en la mezcla, que ya hemos calculado esto de acá, menos el X1. ¿Y cuál es X1? Es esta, ¿no? La composición en el refinado de ácido acético entre I1, que sería la composición en el extracto, menos en la composición en el refinado, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es reemplazamos los valores acá, ¿no? 0.75 menos 0.16 el refinado, menos 0.1805, que es del extracto, menos el refinado por el 100 del M1, ¿no? Todo esto, ¿qué cosa nos da? Nos da un valor de 60 kilogramos por minuto, ¿no? Que es el porcentaje, perdón, la cantidad de extracto. Y por tanto, el refinado, ¿qué cosa sería? Simplemente sería el M menos E, ¿no? Entonces, simplemente esto sería una resta. 100 menos el 60. Y con esto ya tenemos el valor de R1. Y con eso ya sabemos cómo es que uno puede calcular aquí o sea, los porcentajes, que es una de las cosas más importantes, y también el valor de cuánto realmente se está extrayendo, ¿no? Según el balance. Entonces, eso sería lo más importante que debemos recordar por ahora, porque los demás procedimientos son muy similares, ¿no? Es simplemente graficar, ubicar bien los puntos y luego reemplazar en el balance y así va saliendo, ¿no? La cuestión es hacerlo ordenado y con cuidado nada más, sin que no se nos pase y aproximarlo más o menos bien, ¿no? Pero ese sería más o menos el desarrollo. Ok, genial, espero se haya entendido.